Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole, No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. La escena que hoy contemplamos del libro de Nehemías nos ofrece un modelo conmovedor de lo que significa el encuentro auténtico con la palabra de Dios. En este relato de la restauración postexílica, descubrimos cómo la proclamación de la ley se convierte en fuente de renovación espiritual y de alegría comunitaria. El pueblo, recién regresado del destierro, se reúne como si fuera un solo hombre. La unidad no es impuesta sino deseada. Nace del anhelo común de escuchar la palabra que los hizo pueblo. Piden a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés, reconociendo que su identidad como nación depende de la fidelidad a la alianza. Notablemente, la asamblea incluye hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. La palabra de Dios es para todos, sin exclusiones. La lectura dura desde el amanecer hasta el mediodía, 6 horas de atención sostenida. El pueblo no muestra cansancio sino que estaba atento. El estrado de madera donde se coloca Esdras simboliza la elevación de la palabra sobre la comunidad. Su altura física representa la superioridad de la ley divina sobre las opiniones humanas. El gesto de ponerse de pie al abrir el libro manifiesta el respeto sagrado hacia la escritura. La liturgia de la palabra sigue un orden significativo. Esdras bendice a Dios, el pueblo responde Amén, y se postra rostro en tierra. La palabra conduce inevitablemente a la adoración. Pero la clave de la comprensión está en los levitas que explicaban el sentido. La escritura necesita hermenéutica comunitaria, interpretación autorizada que asegure la fidelidad al sentido original. La reacción inicial del pueblo es de llanto, reconocen con dolor su infidelidad pasada. Pero los líderes espirituales les dicen,
No estén tristes, celebrar al Señor es nuestra fuerza. La verdadera conversión, Touk, comienza con el dolor por el pecado, debe culminar en la alegría del perdón recibido. El banquete compartido, especialmente con los que nada tienen, muestra que la alegría auténtica se expresa en la caridad concreta. El Evangelio que hoy meditamos nos confronta con una de las paradojas más radicales del reino de Dios. La verdadera grandeza se encuentra en la pequeñez voluntaria, la suprema sabiduría en el corazón sencillo del niño. Mientras los discípulos buscan escalar posiciones en el reino, Jesús les revela que el camino hacia la altura pasa por el descenso humilde. La pregunta de los discípulos, ¿quién es más grande en el reino de los cielos?, refleja una mentalidad mundana que busca jerarquías y preeminencia. Esperan que Jesús establezca un orden de importancia entre ellos, quizá recordando sus disputas sobre los puestos de honor. Pero el Maestro responde con un gesto elocuente que subvierte todas sus expectativas. Llama a un niño y lo coloca en el centro del círculo apostólico. El niño en la sociedad antigua no era símbolo de inocencia romántica, sino de dependencia total y falta de estatus social. Jesús elige precisamente esta figura de insignificancia social para revelar el secreto del reino. Si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino. El verbo cambiar indica una conversión radical, un giro completo de mentalidad. Hacerse como niños no es regresión infantil, sino adopción consciente de la actitud de dependencia absoluta de Dios. La afirmación es categórica. La condición para entrar en el reino es esta transformación interior. La grandeza en el reino se mide por la capacidad de hacerse pequeño. Quien busca ser importante según criterios humanos se excluye a sí mismo del reino. Jesús profundiza la enseñanza con dos revelaciones sorprendentes. Primero, identificar su persona con los pequeños. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. La acogida al insignificante se convierte en encuentro con Cristo. Segundo, desvelar la dignidad invisible de los humildes. Sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre. Los que son despreciados en la tierra son custodiados por ángeles que gozan de la visión beatífica. El desprecio al pequeño es ofensa al Dios que los ama. Hermanos, este Evangelio nos interpela hoy. ¿Buscamos reconocimiento y prestigio en nuestra vida eclesial? ¿Practicamos la humildad que nos hace dependientes de Dios como niños? ¿Reconocemos a Cristo en los pequeños y marginados? Que el Espíritu Santo, que revela los misterios del reino a los pequeños, nos conceda la gracia de la verdadera humildad, para que podamos entrar en el reino y ser grandes a los ojos de Dios. Amén.